Bienvenidos niños y niñas de sexto grado de educación primaria. Sean bienvenidos a la clase de geografía. Mi nombre es Luz María Macareno Flores y hoy trataremos el tema difusión y creación de planes de prevención en el lugar donde vivo. Iniciaré comentándoles que Vika y Akiro presentan una situación problema. Vamos a ayudarlos. En su colonia donde habitan, hubo una terrible lluvia torrencial que provocó inundación, daños materiales y sobre todo pérdidas humanas. Nuestra acción que implementaremos para esta situación problemática es que buscaremos qué acciones les pueden ayudar para prevenir estos desastres naturales. Sobre todo salvaguardar su vida. Es importante entonces que nosotros recordemos que estos fenómenos naturales pueden provocar desastres, unos desastres naturales. Vayamos recopilando ideas. ¿Qué son los desastres naturales? Para ello, nosotros tenemos que considerar los desastres naturales en el planeta Tierra. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles conocen que son los desastres naturales? Estos desastres naturales de la Tierra se presentan no de manera periódica, sino esporádica. Si observamos nuestra imagen, podemos darnos cuenta que nuestro país, por la zona geográfica, presenta sismos, destrucciones, devastaciones, ya que estos sismos son movimientos de las capas terrestres de la Tierra. Estas capas son internas. Este es uno de los desastres naturales en el planeta Tierra. Otro desastre natural son las inundaciones, como la situación problemática que presenta la situación de Vika y Akiro en su colonia. Si nosotros observamos, hay caída de agua de manera exagerada y, por supuesto, esto va a impedir que haya una buena ubicación de calles. Hay exceso de agua, podemos ver. En ocasiones hay daños materiales y pérdidas humanas también. En otros tipos de inundaciones, las casas dejan de verse y entonces las personas tienen que sobrevivir bajo un proceso de inundación. Como puedes darte cuenta, y hacemos un recuento, dijimos que los desastres naturales son sismos y terremotos. Otro desastre natural son las inundaciones. Otro más sería el que se presenta la inundación en las ciudades, estas lluvias torrenciales. También tenemos nosotros los ciclones. Estos ciclones se van a presentar en las costas, en zonas tropicales. Son tormentas extremadamente fuertes, con vientos, con olas gigantes. Estos también provocan daños materiales y, por supuesto, también pérdidas humanas. También nosotros podemos determinar que hay otros desastres que se pueden llevar a cabo en nuestro país y en otros donde hay zona volcánica, que son las erupciones volcánicas. La emanación de gas, ceniza y polvo que precisamente surge del interior de la Tierra. También nosotros tenemos como un desastre natural los incendios que pueden ser provocados. Es fuego en grandes proporciones que daña no solamente al ser humano, sino también al ecosistema y al medio ambiente. También nosotros podemos recordar que hay huracanes, hay devastaciones en ciudades y estas devastaciones se van a presentar cuando hay tornados. Hagamos una recopilación. Los desastres naturales en nuestro planeta pueden ser huracanes, incendios. Y vamos recordando nuestras ilustraciones. Huracanes, incendios, erupciones volcánicas, ciclones, inundaciones. Tenemos también inundaciones y, por supuesto, los sismos y terremotos. Como te puedes dar cuenta, muchos son los desastres que perjudican al ser humano.
Para ellos hay que estar preparados y prevenidos. ¿Cómo podemos estar prevenidos ante una serie de desastres? ¿Cómo nosotros podemos estar organizados para cumplir con ciertas normas de prevención y acción para poder salvaguardar nuestra vida? Vika y Akiro presentan una situación problema y ellos piensan qué acciones podemos implementar para estar prevenidos. Por tanto, nosotros vamos a considerar qué es un desastre natural. Lo hemos estado mencionando. Un desastre natural es un movimiento repentino y abrupto de los cambios que hay en el ambiente. Hay repercusiones, causa pérdidas, daños materiales y, como vimos, pueden ser sismos, huracanes, ciclones. Todos ellos te van a perjudicar de alguna manera los bienes materiales o los bienes humanos. Continuamos. Es preciso que nosotros consideremos que estos desastres naturales no solamente se presentan en México, sino que se presentan a nivel mundial. Todo depende de la zona geográfica donde tú vivas. Es importante para salvaguardar la integridad de una persona, ubiques el contexto y el lugar donde tú estás viviendo. Si es cerca de océanos, cerca de lagunas, de lagos, de volcanes, para que de esta manera tú identifiques los fenómenos naturales y puedas determinar las consecuencias en el caso de que haya un desastre natural. Como bien puedes recordar, estos desastres naturales se encuentran precisamente diariamente en nuestra vida. En México, desde 1990 hasta la fecha, se han presentado en nuestro país sismos, inundaciones, ciclones. Pero si ya que se presentan todas estas situaciones o desastres, ¿qué podemos hacer nosotros? Pensemos, si nosotros estamos preparados, ¿va a haber entonces consecuencias fatales? Nosotros lo que tenemos que hacer ayudando a Vika y a Kiro es precisamente generar acciones. ¿Qué tipo de acciones nosotros podemos llevar a cabo? Pensemos, las acciones que puedo hacer serían las de prevenir. ¿Cuándo puedo prevenir? Cuando hay sequías, cuando hay inundaciones, cuando hay erupción volcánica, cuando hay tsunamis. ¿Qué acciones puedo llevar a cabo con mi familia? Si es un incendio, ¿qué podría hacer? Si es una nevada o es un derrumbamiento, ¿qué cosa es lo que tendría yo que hacer? Bueno, pues entonces las acciones que implementarían serían para salvaguardar la vida y los bienes materiales y humanos de mi familia. Pensemos, lo ideal entonces sería crear un plan de acción para favorecer y salvaguardar nuestra vida. Necesitamos entonces un plan de acción y ese plan de acción es plan de acción para prevenir y estar seguros en el lugar donde vivimos. Pues generemos, ¿cuáles serían entonces algunos materiales indispensables para ese plan de protección? Primer elemento. El primer elemento para este plan de protección sería que tú, en compañía de tu familia, dialoguen y encuentren en casa aquellos lugares donde tú puedas salir fácilmente de casa. Deberás de elaborar un croquis para estar preparado para este desastre natural. Considerar las salidas más óptimas, viables, así como la zona de seguridad de tu casa. Hablamos entonces de que estamos generando un plan familiar de protección civil. Una vez que ya determinaste las rutas viables para salir de casa, es importante que ubiques geográficamente en dónde estás, en qué colonia. De esta manera tú podrás identificar fuera de tu domicilio, una vez que estés afuera, el lugar o el sitio donde puedas encontrarte con tu familia si es que hubiera un desastre natural. También es importante que con tu familia tú elijas un parque o una casa donde puedan encontrarse. O en el caso de que el barrio sea evacuado por una inundación, por un sismo, por un terremoto, puedas
acudir a la casa de un familiar para que ahí puedan todos reunirse. Es importante entonces que preveamos las acciones que tenemos que realizar para poder salvaguardar nuestra vida. Un elemento importante que también es indispensable en este plan de protección familiar sería el que tú memorices un número telefónico de un familiar que se encuentre en otra región, pero también debes de tener a la mano y, por supuesto, con lápiz o en tu agenda, un número telefónico al cual llamar en caso de emergencia. De esta manera tendrás comunicación con las personas informando cuál es el acontecimiento que te está ocurriendo o que está ocurriendo en tu colonia. Aparte de estos dos elementos que llevamos en el plan de contingencia o plan de prevención para contingencias, es importante que también consideres el uso de una mochila segura. Bueno, ¿y qué mochila de contingencia? Una mochila segura. ¿Qué debe de tener esta mochila de contingencia? Debe de tener ciertos elementos importantes. Pero, ¿qué debe contener? ¿Qué le puedo decir a Vika y a Kiro para que ellos tengan una mochila preparada para la contingencia? Bien, uno de esos elementos que debe de tener la mochila es un botiquín, agua embotellada, alimentos no perecederos. Son aquellos alimentos en los cuales no se echan a perder sin refrigeración, no se descomponen. Bien podemos hablar de enlatados, envasados, y estos alimentos se van a mantener sin refrigeración. Además, necesitamos un radio portátil, una linterna, pilas de repuesto, abrelatas, artículos de higiene, ropa impermeable y una cobija. Como puedes darte cuenta, este plan de prevención ante desastres nos va a determinar varios aspectos primordiales. Claro, recordemos un croquis con las salidas más viables. Número 2, tenemos los números telefónicos y de emergencia de familiares o de alguna institución, como el caso de Senapred, de Cruz Roja o de bomberos, para que nos puedan auxiliar. También necesitamos tener nuestra mochila con todos los elementos necesarios. Ya que hemos generado nosotros nuestros 3 materiales, necesitamos compartir esta información. Es necesario que toda la información que tú has elaborado y que has redactado la compartas en carteles, folletos y periódico mural. De esta forma, tu plan está siendo difundido. Es necesario también que lo coloques en un lugar visible. Recuerda que para todas estas indicaciones debes de acudir a informarte en Senapred, en Cruz Roja y, por supuesto, tomar las consideraciones de protección civil. Como alumno de sexto grado, tú puedes tomar en cuenta el libro de geografía de sexto grado, páginas 170 y 171, donde en colaboración con tus compañeros puedes generar un plan de protección, en este caso en casa, y cuando lo hagas en casa sería familiar. Bajo estos lineamientos que hemos seguido del plan de protección familiar, nosotros tenemos que considerar darlo a conocer, pero para trabajarlo primero en casa y posteriormente en la escuela o viceversa, tú necesitas entablar diálogo con tus familiares o tus compañeros, ser empático, saber entender a la otra persona y, por supuesto, respetar ideas, organizar tus materiales y recuerda hacerlos presentes y comunicarlos en tu salón, en tu escuela y, por supuesto, en tu comunidad. Muchos de estos planes de emergencia son ignorados y pueden en determinado momento poner en peligro la vida de un ser humano. Lo preferible es hacer un plan de protección en el que, por supuesto, tu vida está a salvo. Bien, si nosotros entonces hacemos una recopilación de aquello que hemos visto, podemos darnos cuenta de la importancia que tiene nuestra vida. Y eso es un gran reto. Salvar nuestra vida es un reto.
Recuerden que los desastres naturales provocan daños materiales, pérdidas humanas y, por supuesto, afecta también la economía. Recordemos que estos desastres naturales se dan como resultado de movimientos bruscos y violentos y, por supuesto, del medio ambiente. Todos estos fenómenos naturales, si son de manera exagerada, producen desastres naturales y para ello hay que estar protegidos. Bien vale la pena que en este momento nos demos cuenta de la importancia que tiene el plan de protección familiar y el plan de protección civil. En este momento nosotros podemos analizar básicamente qué sabía acerca de los desastres naturales y del plan de protección. ¿Qué aprendí en esta clase? ¿Realmente fue importante? También necesito preguntarme, ¿cómo me sentí al saber acerca de los desastres naturales? ¿Lo había contemplado en mi vida hacer un plan de protección familiar y civil, ya sea en la escuela, en la calle o con mis vecinos? Autoevaluemos lo aprendido. Vayamos nosotros a considerar nuestra autoevaluación. Y en nuestra evaluación tendremos algunas preguntas para saber si es verdadera o falsa mi pregunta. Vamos con la primera pregunta. Ponte muy listo y recuerda, hay una bitácora de clase y en esta bitácora de clase vamos a hacer un recuento de lo que sabía, lo que aprendí, cómo me sentí ante el tema y, por supuesto, finalmente, qué voy a compartir con los demás. En el primer apartado de nuestra autoevaluación tenemos los sismos, los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas. ¿Son desastres? La respuesta es verdadera o falsa. Analiza, reflexiona, sintetiza. ¿Lo que hemos visto son desastres naturales? ¿Han sido producto de un fenómeno natural? Seguramente tu contestación, ¿cuál es? Verdadera. Muy bien. Felicidades. Has puesto atención a la primera parte de nuestra autoevaluación. Vamos con la segunda pregunta. Al preparar mi plan de emergencia y protección civil, deberás de platicar con tu familia, elaborar un croquis de antes, durante y después de la contingencia. También deberás de realizar ese croquis señalando tus zonas de seguridad. Tener preparado, por supuesto, el plan de contingencia con todos los materiales prioritarios. Recuerda que debes hacer una revisión de medicamentos que no estén caducos y de alimentos. Por tanto, tu respuesta sería verdadera o falsa. Analiza y reflexiona. ¿Todos estos elementos deben de tener un plan de emergencia? No olvides agregar tu mochila ante la contingencia. ¿Analizaste? Necesitamos nosotros una respuesta. Perfecto. Seguramente tu respuesta es verdadera. Hasta este momento llevas 2 respuestas acertadas. Vayamos con nuestra tercera pregunta. Muy listos. Una linterna, pilas de repuesto, una sombrilla, un radio portátil, una mesa, una silla y una licuadora. ¿Son elementos que se deben de contemplar en un plan de contingencia? Analiza la interrogante. Repetimos, linterna, pilas de repuesto, radio portátil, una mesa, una silla, una licuadora. ¿Serán elementos de una mochila ante la contingencia? Seguramente me estás diciendo que no. Entonces es una respuesta falsa. Y para sustentar esta respuesta, que es totalmente negativa, te diremos que las sillas, las mesas y la licuadora no son elementos que puedan agregarse a una mochila ante una contingencia. Recuerda que una mochila para contingencia debe de tener elementos imprescindibles: agua embotellada,
un botiquín, lápiz y papel. También debe de tener pilas, radio portátil, alimentos no perecederos, una cobija, material impermeable. Todos ellos debes de colocarlos dentro de una bolsa de plástico y esta bolsa de plástico con tus materiales deberán de ir dentro de tu mochila ante contingencia. Esta mochila debe de estar colocada en un lugar visible, en un lugar libre de objetos, para que cuando se presenta la contingencia puedas tomar tu mochila y salir. Recuerda la frase de no corro, no grito y no empujo. Y estos elementos son necesarios ante cualquier contingencia. Vayamos pues con nuestra cuarta pregunta. Con folletos, con carteles, con periódico mural, puedes promover el plan de emergencia y protección civil en tu salón, en la escuela y la localidad. Pensemos, ¿habrá otras formas de promover estos planes de protección familiar y protección civil en nuestras escuelas? Claro, por supuesto, lo puedes hacer en trípticos. Muy bien, ¿en qué otro material puedes tú difundir esta información? También la puedes difundir en algunos materiales digitales. También puedes regalar a tus compañeros tarjetas donde señalen las acciones que pueden llevar a cabo en casa, en la escuela, en la calle. Recuerda que los fenómenos naturales pueden convertirse en desastres naturales. Fue un placer trabajar contigo en esta clase de geografía. Soy la maestra Luz María Macareno Flores por la Cultura de México. En Puebla, nosotros los docentes somos pilares de la educación.